Hoy, en el canal de Gemo, entrevistamos a Ana Elvira Cervera Molina, doctora por el Colegio de Michoacán y diplomada de especialización en Pedagogía Interactiva por la Universidad del Valle de Atemajac. Sus líneas de especialización son la hermenéutica de la frontera, la educación informal de las mujeres en el ámbito del cuidado y del paisaje y la enseñanza de la investigación con perspectiva de género desde la interculturalidad y las pedagogías críticas. Además, es autora de numerosas obras que podéis consultar con más detalle en la descripción de este vídeo. Ha sido coordinadora general del proyecto Cocinas Comunitarias del Colectivo Ciudadano Apoyo Mutuo de Mérida, directora del Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche y actualmente vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Comenzamos ahora sí con su entrevista. Buenas tardes, Ana Elvira, y bienvenida al canal de Gemo. Primeramente, me gustaría agradecerte la disponibilidad para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, Manuel. Para mí siempre es un gusto en estar en diálogo con el grupo de trabajo y trabajar no solamente para la difusión y la generación del conocimiento, sino también para llegar a todos y a todas las generaciones. Eso siempre es un gusto para mí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu rol en el marco del proyecto? ¿Cuáles son las líneas de investigación que has llevado a cabo? En, bueno, en particular en el proyecto GEMO yo inscribí la línea que tiene que ver con mujeres originarias, educación y cuidado del medio ambiente y del territorio. En este sentido, pues este año hemos trabajado de este lado, yo estoy en México, en Mérida, Yucatán, y aquí estamos trabajando justamente para visibilizar el papel de las maestras rurales y la actividad de las mujeres en los procesos educativos, en la ética de cuidado y en la forma en que se ha participado en la atención del hogar y el cuidado del territorio. Ujú. Ahora, ¿cómo se ha estudiado la educación femenina en México? Cabe aclarar que de pronto desde Europa es un poco difícil concebir México porque se piensa que es un lugar muy homogéneo. Y lo cierto es que es enorme. El territorio mexicano es enorme, diverso en muchos sentidos, ¿no? Y justamente esta diversidad hace que pues, haya toda una diversidad de mujeres y una diversidad de formas en que se ha comprendido la educación. En al México deviene un proceso de colonización muy intenso que se da en aproximadamente el siglo XV y siglo XVI. Este proceso de colonización hace que, pues bueno, se fracturen algunas de los grupos originarios que estaban y se instaura la educación como una forma de instrucción para los pueblos originarios, en ese entonces llamados ya indios, caracterizados en esta perspectiva, centradas justamente en las artes y oficios y en la educación particularmente religiosa. Cabe aclarar que en este primer bloque las mujeres, pues, aunque tuvieron un intenso papel en la gestión de la vida diaria, no estuvieron directamente involucradas con las instituciones educativas. Habrá que esperar hasta justamente la llegada de las monjas y justamente la idea de la educación religiosa y particularmente la educación en la fe para que las mujeres participemos de los procesos educativos que estuvieron centrados en justamente las primeras letras y estuvieron centrados también en el aprendizaje de la religión. Posteriormente, habrá que pasar mucho tiempo en el proceso, ya en el ejercicio revolucionario y posrevolucionario, las mujeres ya van a acceder a la educación, pero sobre todo a la educación formal, pero van a ser particularmente las mujeres de clase media alta o aquellas mujeres que tuvieran un representante masculino que permitiera el costo de su ingreso a la educación. Vamos a encontrar mujeres vinculadas justamente al estudio de las letras, pero también a la educación. La participación de la entrada de las mujeres, no solo a la escuela, sino al trabajo, va a estar muy vinculado justamente del área educativa. En ese sentido, para el caso de la península de Yucatán y particularmente de Yucatán en el sur de México,
pues va a haber una vanguardia muy importante en el caso de las mujeres. Ya hacia el siglo XVIII, siglo XIX, vamos a encontrar grupos de mujeres intelectuales creando revistas, haciendo pues una gran cantidad de textos que tenían que, y se centraban justamente en la educación femenina, pero también en, en la discusión de ideas políticas sobre la constitución, de lo que se debería hacer y se debería enseñar. Desgraciadamente, en todo este proceso, las mujeres de los pueblos originarios no tuvieron una participación muy intensa. La mayoría van a ingresar al proceso de la educación a través de las misiones culturales. Las misiones culturales van a tener como dos grandes momentos. Uno durante el periodo del indigenismo mexicano del siglo XX y posteriormente durante el influjo de la educación del gobierno de Lázaro Cárdenas. En el caso de Yucatán, justamente a principios del siglo XX, el influjo de los gobiernos socialistas de Felipe Carrillo Puerto y bueno, de la familia de los Carrillo Puerto, claro que es una familia, va a discutir y va a permitir la entrada de las mujeres a los procesos educativos, no solo como alumnas, sino también como maestras. Las maestras rurales van a ser la punta de lanza de la educación y finalmente, pues bueno, ya vamos a encontrar justamente después del impulso de la educación, de la educación de corte socialista en el sur del estado, vamos a encontrar ya en una participación mucho más activa de las mujeres en los procesos educativos. Pero esto a un costo bastante interesante, que es la desindianización de las mujeres para su participación en los discursos urbanos de la educación. ¿Qué tipo de fuentes disponemos en la actualidad para estudiar la educación de las mujeres en el México postrevolucionario sobre el que justo acabas de hablar ahora mismo? En, bueno, aquí hay que aclarar que hay fuentes muy interesantes y hay movimientos muy interesantes, ¿no? En ese sentido, los trabajos de archivo que han hecho particularmente en los archivos educativos y los archivos de los estados en Sonora, en Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, otras investigadoras. Yo me dedico particularmente al sur de México, pero en el norte también hay un intenso trabajo de la participación de las mujeres en los movimientos sociales. En el centro occidente de México también hay un intenso trabajo de la participación de las mujeres durante los procesos revolucionarios y postrevolucionarios y en la construcción ideológica de la nación, ¿no? Sobre todo con las mujeres de izquierda. Actualmente ha habido también un intenso trabajo de recuperar las historias a partir de biografías de mujeres de izquierda que participaron activamente en los movimientos y que no fueron reconocidas en su momento, ¿no? En el caso específico del sur de Yucatán, pues sí tenemos una amplia una capacidad de fuentes, pero las fuentes casi todas se encuentran vinculadas a archivos personales. Es decir, las propias maestras que conservaron y eventualmente, cuando se hicieron cada vez más grandes, donaron a una serie de archivos públicos información, fotografías personales, documentaciones, de sus propios archivos personales, y eso nos ha llevado a tener diferentes fuentes que se pueden ubicar en el Archivo General del Estado, pero también en el archivo de la Casa de la Historia de la Educación, donde particularmente las maestras hicieron una donación muy importante de cartas, fotografías, documentos, que dan cuenta de su participación, no solo como educadoras en las áreas rurales, sino también en su participación política en lo que fue el primero y segundo Congreso Feminista en el caso de Yucatán. Muchas de ellas van a ser también íntimamente participantes muy íntimas de los movimientos socialistas y compañeras de Elvia Carrillo Puerto durante los procesos pues, de construcción de lo que entonces se llamó los primeros movimientos feministas. Cabe aclarar que Yucatán, en particular como estado, tiene una diferencia sustancial al resto de México. Fuimos los primeros bloques que
reconocieron la participación política de las mujeres, y eso gracias a las maestras justamente que participaron activamente. De hecho, es precioso ver en los archivos las cartas de las maestras solicitando permiso porque se van a ir al Congreso Feminista y que maestras de preescolar, de primaria, en lo que, bueno, en jardín de niños y párvulos, o sea, Ujú. porque se van a venir a la ciudad a participar en el Congreso Feminista, ¿no? O sea, al intenso apoyo que se hacían entre ellas como redes de trabajo, donde si una tenía un problema, otras emitían cartas para apoyar su trabajo, y una solidaridad muy grande entre ellas en medio de un escenario pues bastante adrede, que era la educación rural en ese entonces. Estamos hablando a principios del siglo XX, todavía hasta 1940. Vamos a encontrar una gran cantidad de cartas, de puño y letra de ellas, junto con un montón de documentos que están y que podemos encontrar en los archivos. Cabe hacer una mención importante de esto y me gustaría mucho reconocer el trabajo de archiveras como Marta. Ay, se me fue ahorita, ¿no? Bueno, Marta ha organizado un grupo justamente de hacer archivística con perspectiva de género. Y una de las Súper. cosas que buscan es justamente reorganizar los archivos para que estas cartas, que eran muy de índole personal y que pertenecían a archivos personales, podrían pasar a formar parte de un documento que nos permita recuperar la vida cotidiana de las mujeres y cómo a través de esta vida cotidiana también estaban participando en en los movimientos políticos, ¿no? O sea, porque justamente en las cocinas, en las escuelas, en los descansos, también estaban discutiendo su participación política. Esto va a decantar que para mediados del siglo XX México apruebe el voto femenino, pero ya antes, al menos, em, 30 años antes, Yucatán ya lo había intentado gracias a sus maestras y habían logrado que por primera vez una mujer fuera votada como diputada y ganar en este proceso el caso de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? O sea, claro, obviamente hubo muchísimas resistencias y no fue nada fácil. Esto desencadenó un movimiento violento que finalmente es, se tradujo en la muerte de Felipe Carrillo Puerto y en el destierro de toda la familia Carrillo Puerto, pero fundó la semilla de lo que posteriormente serían ya los movimientos del voto femenino. Ujú. Estaba pensando a raíz de lo que has comentado en esta respuesta, cómo los archivos pues condicionan la mirada que tenemos sobre las realidades históricas, ¿no? Y cómo hay que salir de esos archivos oficiales para buscar esas fuentes en otros lugares. Y lo quería enlazar con la siguiente pregunta, porque, claro, podemos asumir los términos de las instituciones del poder, hablando de indios, pero podemos hablar más específicamente de los nombres que los distintos pueblos originarios se atribuyen a sí mismos y de esa manera adentrarnos en las realidades específicas que les atraviesan. Y al respecto, te quería preguntar por qué estudiar a esas mujeres mayas sobre las que tú has trabajado tanto en vínculo con el Caribe continental. Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración. Es Marta Ruiz, quien que es bien importante los nombres y apellidos. Marta Ruiz. Ella junto con sus hermanas han trabajado con el rescate de estos archivos y creo que vale mucho la pena siempre señalar este trabajo porque nuestro trabajo no sería nada sin el de ellas. Al final de cuentas, estas mujeres que también están organizando el material nos permiten a nosotros poderlo observar, leer y participar, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué trabajar a las mujeres mayas en relación al Caribe continental? Pues primero y antes que nada, porque pues yo soy parte de esta comunidad, ¿no? Como mujer maya, sé y reconozco y lo he sabido toda la vida, que nuestra cercanía al Mar Caribe es mucho mayor que nuestra cercanía al Golfo, ¿no? O al centro de México. Para nosotros siempre ha sido una sensación muy intensa esta idea de que Yucatán es otro lugar muy diferente a México y que no estamos, o sea, ni vivimos en ese México
particularmente este México construido desde el centro y construido desde la Ciudad de México o desde símbolos de esta mexicanidad al estilo siglo de oro, ¿no? Ajá, entonces, no es nuestra realidad en este proceso. Y cabe aclarar que esto fue una sensación desde hace mucho tiempo. Y justamente en esa sensación fui que me di a la tarea de buscar por qué las mujeres mayas no tenemos una resonancia tan fuerte con otras mujeres de otros grupos indígenas, a pesar de que México tiene una gran variedad de grupos originarios. Estamos hablando al menos de los que sobreviven hasta actualmente de 68 grupos en el caso de México, donde la familia mayense también es muy amplia. Existe una gran variedad de áreas. Yo pertenezco a la parte de las mayas yucatecas, pero pues están las otziles, las sales, están también en otras variedades que pertenecen a la misma familia lingüística, y que estamos cerca de este territorio. Y para mí fue muy interesante descubrir estos vínculos y empezar a indagar de dónde vienen. Y justamente es que encontré haciendo trabajos de archivos sobre territorios y sobre el impacto de las políticas imperialistas sobre el Caribe continental, que me encontré a las mujeres mayas. O sea, esas mujeres mayas de las que yo misma pertenecía y que me permitieron encontrar a mi propia familia ahí, ¿no? Y fue muy interesante redescubrir esta dimensión geográfica del Caribe continental, que no necesariamente es la visión que existe del Caribe antillano, de las islas, etcétera, sino esta correlación en la franja en que mira hacia el mar Caribe, pero que es territorio continental y que tiene ya no solamente la relación con el mar, sino la selva como elemento importante Ujú. de relación. Y en medio de todo eso estamos nosotras. O sea, en ese sentido, en- compartimos nuestra relación y nuestra vocación con el mar, con los caribes y los taínos, pero también compartimos nuestra relación con la selva y con nuestra intensa relación con los territorios en donde habitamos. Entonces, las mujeres mayas, particularmente, pues no sabemos habitantes de un territorio muy extenso, pero también muy acotado. Y nos sabemos también distintas a otras, y no necesariamente en un sentido excluyente, pero sí distintas en este proceso de identificación con el espacio territorial. Y bueno, para mí ha sido un gran descubrimiento a través del estudio de la geografía histórica el encontrar esta gran resonancia con otros pueblos indígenas, ¿no? Y otras variantes mayas, como es precisamente los mayas del norte de Belice, como son los mayas del norte de Guatemala, en donde pues tenemos mucha más resonancia, ¿no? Que lo que podríamos tener, por ejemplo, con los en zapotecas o con otras etnias hacia arriba del territorio, ¿no? Entonces, sí es muy importante pensar en estudiar y en comprender a las mujeres originarias en una relación in situ, pero no en una relación in situ desde una visión colonialista, ¿no? En donde hay que estudiarlas en su espacio, sino porque hay una relación muy intensa con ese espacio que nos configura a la vez que configura la forma en que comprendemos el mundo. Em, ¿Cuáles han sido los efectos de las políticas educativas colonialistas en las mujeres mayas? Además, colonialistas entendiéndolas en el doble término que has señalado. Colonialistas del legado imperial hispano, pero también de alguna manera colonialistas con ese centralismo que ha tenido la Ciudad de México respecto a las provincias del sur o del norte o del centro occidente, como me señalabas antes. Esta pregunta es muy interesante porque y cuando se estudia, actualmente está muy de moda el discurso decolonizador. Ujú. Y este discurso decolonizador es interesante aplicarlo no solamente a la relación que en Europa, ¿no? Y el reconocimiento de la colonización europea sobre los pueblos americanos. Si bien esa es la primera gran capa del discurso, existen muchas más en este escenario. Y las mujeres indígenas particularmente reconocemos
que existen al menos, o que podemos ubicar al menos tres grandes capas de colonización con sus efectos específicos, ¿no? Uno que tiene que ver con la colonización europea y cómo se instaura el nuevo régimen, o sea, en colonial en América, en donde las mujeres, si bien tuvimos un papel importante o tuvieron bueno, un papel importante en las formas de producción y cuidado, este fue totalmente borrado en la cuestión de los escenarios, los escenarios de relación y divulgación en, de la información y de su registro, precisamente porque lo importante eran las grandes figuras de la historia. Cuando se nos registraban los documentos, casi siempre era por problemáticas. Es decir, porque mató, porque robó, por alguna de estas dimensiones, es que vamos a aparecer de pronto en la documentación, porque trajo enfermedades, porque se portó mal, o sea, por una serie de escenarios se nos asociaba a la barbarie, ¿no? Entonces, dentro de esta dimensión del indio bárbaro, la mujer bárbara era todavía un escenario mucho más complejo de entender, ¿no? Porque pues casi siempre estaba asociado a un exotismo y a una sexualización también muy importante. Pero en el caso de México, las capas son más complejas todavía, porque después de la colonización y del fin histórico de la colonización con la llegada de los bloques independientes, pues hubo la necesidad de fundar una sola nación. Bajo la noción del nacionalismo, los discursos indigenistas se dieron a la tarea de incorporar al problema del indio. Y el problema del indio era justamente aquel que no participaba de esta idea de lo nacional, que era el del centro del país. De hecho, cuando se estudia geografía, es interesante cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido enseñando la geografía, porque después de los procesos de independientes y la consolidación de la nación, todavía hasta ya en muy avanzado el siglo XX se estaba enseñando que México tenía 30 estados y dos territorios. O sea, ni siquiera habían todavía una configuración de estados coloniales. Posteriormente, ya hacia los 90 más o menos, vamos a encontrar que hay 31 estados y un distrito federal. O sea, cuando los famosos territorios, justamente espacios de indios bárbaros, se incorporan como estados dentro del discurso de la nación. Y bueno, actualmente ya se habla de 32 estados, ¿no? O sea, en 32 estados federales, pero fue un proceso gradual. Y uno de los elementos que va a predominar durante este proceso va a ser justamente los procesos de desindianización. ¿Qué significa eso? Básicamente bajo la lógica de que había que ver una sola nación, una sola forma de ser mexicano y una sola lengua en este proceso, las escuelas se tradujeron en el gran instrumento del Estado moderno para identificarnos como mexicanos y eso significaba acabar con los pueblos indígenas. O sea, acabarlos en su medida de integrarlos, o sea, no acabarlos ya en el sentido de la aniquilación física, sino de la integración. Y eso implicó una gran movilidad, particularmente de las mujeres, del campo a la ciudad y su incorporación a la educación básica a través justamente de la renuncia a la lengua. Actualmente el Estado mexicano solo reconoce como indicador de la pertenencia étnica la lengua. A pesar de que existen 68 lenguas todavía vivas, estamos hablando de que pues, solo el 10% de la población mexicana puede identificarse como indígena en términos de lo que pide el gobierno mexicano, ¿no? De lo que clasifica. Actualmente existe el criterio de la autodeterminación o la autodefinición, en donde ya los pertenecientes a las etnias pueden identificarse y autoafirmarse en esta definición. Finalmente, hay una siguiente capa que vivimos las mujeres indígenas, que es que no nos reconocemos en los otros movimientos por la forma en que nos relacionamos con el territorio. Las mujeres indígenas también hemos vivido a la sombra de otras mujeres que han encontrado en nosotras formas baratas de explotación de trabajo para el cuidado. Entonces, tenemos como muchas formas de colonización en donde la mujer indígena ha sido siempre
un problema que debe ser corregido a través de procesos civilizatorios. Y estos procesos civilizatorios sugieren varias formas de colonización y de modificación de nuestras prácticas para, ya sea para conservar o para integrar, ¿no? En esta dimensión. Pensaba conforme me respondías, Ana Elvira, sobre este libro, y yo creo que es un buen momento también para rendir un pequeño homenaje, ¿no? De Francesca Gargallo, ¿no? De Feminismo desde Avia Yala, que es un libro tan extraordinario, lleno, plagado de entrevistas preciosas, ¿no? Donde se hablaba eh, de esa no identificación que las mujeres de los pueblos originarios pueden tener con la palabra feminismo, ¿no? Esa lucha por los derechos de las mujeres es mucho más compleja, ¿no? Que se puede entender desde un feminismo liberal o un feminismo euroetnocéntrico. Y al respecto me preguntaba cuál es esa relación entre mujeres indígenas, cuidado, territorio, educación, que son los ámbitos y los temas que tú abordas en el proyecto. Sí, bueno, justamente en esa discusión es importante de hablar de los otros movimientos de mujeres, ¿no? Y no necesariamente vinculados con los feminismos, y no quiere decir que no sean movimientos de liberación, sino que no se identifican con el feminismo. Y eso lleva, por ejemplo, a reflexiones como si realmente vale la pena seguir hablando de un feminismo o esta es otra forma de colonización también, ¿no? Porque esto lleva, por ejemplo, al posicionamiento de las mujeres zapatistas. O sea, no queremos ser presidentas del país, queremos que sacar al poder de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones. Y eso no sugiere que queremos tomar el poder. Hay otra concepción que tiene que ver no con el poder en términos políticos, sino con la agencia en el territorio, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de gestionar y de resolver en esta serie de elementos que están vinculados con el cuidado y con la vida, ¿no? De hecho, parte del material que presentamos en las exposiciones fotográficas se centran en estas dimensiones de las mujeres sin reducirlas. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, cuando hablamos del cuidado o en términos del maternaje, esto no reduce la agencia política de las mujeres a exclusivamente a parir. O sea, sino es una de las capas de las dimensiones que existe y es justamente o esta idea de una liberación de las mujeres que parte del reconocimiento de nuestras interseccionalidades, pero también del reconocimiento de las formas de colonización. Entonces, la ética de cuidado como proceso analítico sugiere no solamente analizar las cadenas de cuidado y cómo están vinculadas, sino en cuáles han sido las relaciones de poder que han estado involucradas en estas cadenas de cuidado y cómo han habido una serie de acciones para subvertirlas, ¿no? Desde enseñar la maya a los hijos de blancos a los cuales nos tocaba cuidar o introducir nuestros elementos culturales en escenarios que no están directamente involucrados con nuestra condición, ¿no? Esto es muy interesante justamente de reconocerlo porque el posicionamiento de las políticas, de la visión de las mujeres indígenas y particularmente las mujeres originarias en el sur es muy diferente, por ejemplo, a lo que autoras como Audre Lorde, por ejemplo, va a posicionar, ¿no? Esta idea del uso de la rabia. No es que no estemos molestas, es que nuestra rabia es distinta. En este sentido, a la rabia de las mujeres negras que responde a sus conocimientos históricos, a sus escenarios de esclavitud, a sus escenarios de liberación, nosotros buscamos otra forma. Nosotras no estamos dispuestas tampoco a renunciar o a establecer un diálogo en oposición directa a la participación masculina, pero sí reconocemos que existe un gran machismo en la participación masculina que no nos reconoce como interlocutoras, pero no estamos dispuestas a renunciar tampoco a esta relación. Son parte de una relación intensa con el territorio, no solo somos nosotras, son todos los que habitan en un proceso de comunidad. Y eso también es importante. Nosotras no trabajamos solas, o sea, es imposible pensarnos en la idea de una, o sea, sino hay un colectivo siempre en el proceso. Entonces, sí nos diferimos en esta noción
en cómo lo están construyendo en otras mujeres. Y en ese sentido sí tenemos que reconocer que, por ejemplo, nuestra pertenencia histórica al territorio nos hace percibir nuestras relaciones en un tiempo distinto. Entonces, políticamente construimos una relación distinta y que nos diferencia. Eso, bueno, Oche Curiel también lo ha dicho claramente. Para que estas mujeres blancas hayan podido salir a conquistar el mundo, alguien se tuvo que haber hecho cargo de la casa y esas fuimos nosotras o sea, en el proceso, ¿no? Nosotras que no tenemos un cuarto propio ni aspiramos a tener un cuarto propio, tampoco. No queremos eso justamente, ¿no? Pero no quiere decir que tampoco estamos, que estemos peleadas con esa dimensión, es que nos reconocemos otras en esta noción, ¿no? Entonces, creo que todavía hay que discutir esta gran polifonía de mujeres que existe en esta relación. Pensaba en Aura Cumes cuando habla sobre la defensa de la política comunitaria, ¿no? Y cómo se inserta ahí también la lucha por los derechos de las mujeres, que es otro marco mental completamente de en la lucha por la liberación de las mujeres, ¿no? Y al respecto, te quería preguntar si puedes observar dentro del amplísimo movimiento de mujeres originarias, ¿cuál es la relación que tiene con otras formas de liberación? Por ejemplo, las socialistas o las antirracistas o, como mencionabas antes, las zapatistas. ¿Cuáles son las conexiones o las contradicciones que tú hayas podido detectar en tus trabajos de campo? Eh, sí hay contradicciones importantes, ¿no? Y a la vez también elementos comunes. Creo que todas buscamos y reconocemos la búsqueda de la libertad de la autonomía. Eso está en todas, ¿no? Pero cómo percibimos la autonomía varía de comunidad a comunidad. Em, y para qué la queremos también varía de comunidad a comunidad, ¿no? En ese sentido, hay como varias capas en este proceso. Y a mí lo que me llama la atención particularmente es no solo cuando existe la diferencia, sino cuando la diferencia establece un escenario de conflicto. Y eso ocurre mucho con las mujeres indígenas. Otro tipo de mujeres que han logrado llegar a un escenario casi siempre más occidental de pensamiento, consideran que deben tutelarnos para llegar a este grado de liberación. Y justamente es en esa tutela donde no estamos de acuerdo en el proceso. Eh, Todas reconocemos que tenemos formas distintas de acceder a la libertad y en ese sentido, por ejemplo, las mujeres zapatistas de los bloques zapatistas lo tienen muy claro en esta noción. Después de haber intentado la llegada a la presidencia, los bloques zapatistas también han, justamente con una mujer como representante política, los bloques zapatistas se han reconfigurado a sí mismos y se han recogido sobre sus propias comunidades, reconociendo que fue un error intentar conseguir el poder político en este sentido, que no era nuestra forma de construirlo y se vuelven a los orígenes, se vuelve al territorio y en esta noción se reconfigura también en cómo vamos a participar. En este sentido, lo interesante es en cómo se conviven en estos diferentes registros y cómo cambia el proceso de la educación. Lo interesante entre la educación que ocurre de corte comunitaria y la educación que ocurre más de escenario formal es que la educación comunitaria, como la de los bloques zapatistas justamente, reconoce y atiende aquello que es importante para la vida y enseña y se procura aquello que es importante para la vida, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con la cosmovisión y con todo aquello que importa a la comunidad, no al currículum nacional, o sea, sino a la comunidad. Mientras que aún con la nueva escuela mexicana y con los los giros de coloniales que está dando la nueva educación en México, lo cierto es que sigue respondiendo a una visión nacionalista en el que todavía hay un intento de homogenización, ¿no? Todavía la diversidad no se ve
como un punto de partida para reconocernos con agencia, sino como un problema que hay que combatir, ¿no? Entonces, sí hay una relación, mejor dicho, una oposición muy fuerte entre la educación que se gesta desde las nociones comunitarias, que casi siempre es catalogada como educación informal, versus la educación formal que ocurre en las escuelas, ¿no? Y eso crea un escenario importante porque, pues bueno, las mujeres que acceden a la escuela o los jóvenes indígenas que acceden a la escuela, pero particularmente las mujeres, se piensa la comunidad las ha perdido. En el momento en que ingresan a la Mm, escuela, la ya. comunidad las ha perdido, ¿no? O sea, porque ya se van a educar en un registro distinto y en ese sentido se pierde lo que se enseña en los núcleos básicos. Entonces hay una oposición directa, porque por el otro lado, si no se accede a la escuela, los escenarios de discriminación estructural del Estado continúan como formas de opresión, al saber leer, al no saber escribir, al no conocer el código en el que se dan las relaciones políticas, ¿no? Entonces ahí todavía hay una tensión muy fuerte, porque en medio de todo eso estamos nosotras. Si te escolarizas mucho, la comunidad siente que te pierde, pero tampoco te adoptan, ¿no? En el otro lado, ¿no? Por el otro lado, no nos reconocemos parte de esta dimensión de esta idea o lo que se ha llamado este feminismo blanco, porque pues tampoco aspiramos a una renuncia a lo que somos, a nuestra condición étnica, ¿no? O sea, que eso sí es el feminismo blanco, sí, sí de alguna manera condiciona una renuncia étnica en pos de un ascenso de clase. Y estamos justamente en esa discusión de construir cuál es la visión que queremos o la que por lo menos nos sirve en este momento. Estaba recordando el libro de Tujigaya Smith que se habla a decolonizar, se llama Decolonizar las metodologías y cómo ella problematiza justo esta cuestión, ¿no? En el caso del Pacífico, sobre todo de los pueblos maoríes, las tensiones que hay dentro de la comunidad con esa idea de bueno, alguien maorí que pueda entrar en la universidad y que al mismo tiempo desde la antropología o la etnografía o la historia quiera estudiar a los propios pueblos maoríes, hasta qué punto su visión no está ya contaminada por una academia que es colonialista por naturaleza, ¿no? Entonces, me recordaba ese debate y al respecto me preguntaba qué circuitos alternativos han encontrado estas mujeres originarias pues para compartir sentires, pensares, educaciones distintas, ¿no? Que redes, congresos, radios comunitarias, ¿no? Algunos de Bueno, estos creo elementos. que somos muy intensas en ese sentido, ¿no? O sea, pero algo interesante, y justamente reflexionaba hace poco con unas compañeras, es nuestra gran vocación a la oralidad. No, para nosotras, y tal vez es eso algo que debamos replantear, no lo sé todavía, en esta idea de escribir documentos o dejar cosas para el futuro o para una futura revisión del pasado no es tan fuerte, ¿no? O sea, para nosotras la oralidad es el gran marco en el que se cuentan las historias y se marcan las relaciones, ¿no? Entonces hay mucha intensidad en las relaciones y en las comunicaciones, muchos encuentros. Para nosotras, en las cocinas comunitarias, son los grandes centros de decisión política. O sea, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en las cocinas comunitarias de Cherán durante el movimiento del 2011, los podemos encontrar en las fogatas de los pueblos zapatistas, o sea, donde se gestan los grandes movimientos políticos, son en cocinas. O sea, y donde hay una gran participación política de las mujeres, y la sigue habiendo, ¿no? Todavía lo podemos encontrar y hay una fuerte unión, ¿no? Y que viene como a otra capa que tiene que ver también con la idea de cuidado. Para cada vez, al menos en México, no lo sé para otros países, pero al menos en México, cada vez más los hogares con jefatura femenina única aumentan progresivamente. Y en los pueblos originarios más. O sea,
esta idea. Entonces, la mayoría de las mujeres, pues estamos criando en lo que pareciera ser una maternidad sola, ¿no? Pero a su vez la maternidad teje una serie de redes de comunicación sobre los cuales se establecen formas de colaboración. Algo que me gustaba mucho y recuerdo mucho de trabajar con las maestras rurales es como siempre en la toma de decisiones los niños están corriendo alrededor, ¿no? O sea, en todas las reuniones había que pensar dónde iban a ir los niños, ¿no? Ya sea que porque no pudieran estar y dónde iban a estar, o sea, o porque cómo los íbamos a entretener durante el proceso, ¿no? Entonces, hay otra forma muy distinta. Y yo me recuerdo, por ejemplo, reuniones donde en reuniones de organización, diferentes grupos de base, donde no solo los niños eran bien recibidos, sino que se hablaban justamente de qué iba a pasar con estas formas de cuidado. Entonces, nuestras prioridades son distintas en esta relación. Nuestra oralidad es muy intensa y hay muchísimos proyectos autogestivos. Yo te puedo decir aquí que al menos en la parte de la península de Yucatán, los centros comunitarios, donde particularmente trabajan mujeres, y que se centran en el cuidado de la niñez u otras formas de atención del territorio y el medio ambiente. Son centros muy intensos, con muchísimas actividades. La mayoría de ellos no participan de redes sociales, aunque hacia Sudamérica he encontrado movimientos de chicas que sí están haciendo procesos comunitarios de participación en la radio, todo, pero por lo menos al Ujú. caso de aquí en Yucatán, por ejemplo, Radio Shepet, que es la radio comunitaria, pues está dominada por hombres. O sea, no, o sea, en esta noción, ¿no? Entonces todavía eh, nosotras no ocupamos estos espacios, pero sí existen muchísimos espacios de comunidad. Casi siempre vamos a encontrar una relación muy intensa también con las comunidades religiosas de diferentes tipos, y no solamente católicas, sino también de diferentes tipos. Y pues bueno, eso se ha unido justamente a esta participación de las mujeres que tiene que ver pues con resolver la vida. Y resolver la vida implica también la dimensión política, pero eso no ocurre en los mismos escenarios, ¿no?, que lo de los Mm. hombres, ni ocupan los mismos espacios de discusión que los hombres, ocurren en otros lados, ¿no? Y en el marco del proyecto GEMO, ¿cuáles han sido tus aportes o los productos que has generado? Bueno, a lo largo ya casi de este año de trabajo, que ya hemos avanzado, pues bueno, aquí en México trabajamos con algo que se llama acceso universal a la ciencia. Básicamente tiene que ver con la idea de utilizar soportes no convencionales para la difusión de diferentes materiales de archivo o de Mm. diferentes materiales donde se produce conocimiento científico. Y justamente al unir esta relación con lo que ha trabajado el proyecto, o este interés, perdón, con lo que ha trabajado el proyecto GEMO, en que tiene que Mm. ver con utilizar diferentes plataformas y comunicarse también con diferentes públicos, no, han surgido al menos tres elementos importantes, ¿no? Uno, la configuración de una primera exposición que se inauguró en la 12ª Feria de la Lectura en Yucatán, Internacional de la Lectura en Yucatán, a principios de 2024, en donde justamente abordamos la participación femenina a través de los objetos, ¿no? A través de los objetos y de las relaciones. En esta primera exposición, fue una exposición que estuvo hacia el exterior y fue bien interesante porque pues duró relativamente poco, porque justamente fue en marzo y en un momento muy intenso de los movimientos políticos de las mujeres, ¿no? Y era muy interesante y curiosamente le platicaba a Rocío cómo fue de este lado de México, porque justamente mientras los muros se llenaban de la Secretaría de Educación, se llenaban de fotos de mujeres en sus diferentes escenarios, los edificios, a través de la historia, los edificios públicos eran vallados precisamente para evitar que las protestas feministas dañaran la infraestructura pública. Fue como muy contradictorio esa relación en cómo, pues, de una manera el Estado sí nos apoya, pero por el otro no nos apoya. Y que Mm. coincidía justamente con los procesos de legalización y despenalización del aborto. Eh,
Posteriormente trabajamos intensamente con la producción de una segunda exposición. Esta exposición corresponde, se encuentra actualmente en el museo, perdón, en el Instituto Mora en la Ciudad de México. La primera fue en Mérida, en Yucatán, la segunda en el centro del país, en el Instituto Mora, en uno de los centros públicos de investigación. Y ahí se encuentra actualmente la exposición de miradas femeninas. En esta exposición, que ya corresponde a una versión mucho más madura del discurso en que presentábamos en la primera. En la primera eran tres líneas que correspondían a mujeres en América, mujeres en el Caribe y mujeres mayas. Y en esta ya hay una capa mucho más compleja y se suman la participación política de las mujeres, se suma no, justamente también la participación de las mujeres en el cine, pero no solamente en el cine en términos de figuras exóticas, ¿no? De la fichera, la cabaretera, sino como productoras y generadoras también de una gran cantidad de materiales en, de postproducción y producción, no solamente en la cámara, sino atrás de la cámara, ¿no? Y Ujú. termina con el fanzine, con la publicación por primera vez en México del fanzine, que es el número uno que ha generado el proyecto GEMO. Pudimos hacer los registros oficiales para poder tener ya una publicación continua de este material al que aspiramos pues seguir más adelante apoyadas durante todo este tiempo por la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe aquí en México. Pues bueno, ha habido un interesante proceso de vinculación, ¿no? En estos escenarios y estos han sido básicamente los tres elementos en que hemos colaborado con GEM. Nos acercamos ya al final de la entrevista, Ana Elvira, y me gustaría preguntarte cómo animarías al estudiantado a aproximarse a la historia de las mujeres indígenas y más específicamente de las mujeres mayas, de sus procesos políticos, de sus estrategias de lucha social, de sus herramientas y redes educativas sobre las que has trabajado en este proyecto. Bueno, a él tengo que reconocer algo. Y algo que tienen los historiadores particularmente, cabe aclarar que yo llegué a la historia por accidente. Por ahí dicen que yo soy historiadora de closet porque nunca obtuve un título oficial de eso, ¿no? Sino que lo he trabajado de manera tangencial. Y eso tiene que ver porque a los investigadores sociales nos encanta el chisme. O sea, nos encantan las historias, nos encantan contar historias, nos encanta meternos en la vida de todo el mundo. O sea, la verdad, y tanto que nos profesionalizamos en el área. O sea, creamos un método, abordamos con fuentes y entonces ya no solamente te voy a contar el chisme, sino la historia completa con contexto. O sea, y es justamente lo que hacemos. Y es muy interesante justamente conocer otredades, ¿no? Yo sé que desde España, a lo mejor la realidad que vivimos nosotras se suena como muy distante, pero lo cierto es que conocer otros espacios, conocer otras realidades, también nos invita a repensarnos a nosotros y no sé, tal vez mañana encontrar una vocación en la historia o tal vez encontrar un pretexto para soñar nuevas historias, ¿no? Entonces yo sí les invitaría a seguir conociendo, a seguir pensando en que la historia está ahí y el pasado es un país extraño, como dirían algunos investigadores. Pues como decía también Faulkner, ¿no? El pasado no ha muerto, ni siquiera es pasado, ¿no? Y esta conversación que hemos tenido, Ana Elvira, creo que también es muy interesante para que desde España, por apelaciones, pues se piense que no por haber sido una metrópoli, pues está exenta de un colonialismo interno, ¿no? Que también es necesario que desde las instituciones y desde los grupos de investigación que tenemos en España se revisen esas capas de colonialidad que también afectan a determinados grupos de mujeres, porque no hay una homogeneidad, ¿no? Y quizá también por abundar en esas ideas que nos has aportado durante la entrevista, pues quizás tenemos que mirar cómo afectan a los diferentes tipos de mujeres y a las diferentes regiones, porque mujer y territorio también son categorías de análisis que deberían empezar a estudiarse y aplicarse en España. No, yo les invitaría a que lo hicieran. O sea, se van a encontrar con historias fascinantes
que tal vez la historia más fascinante no es el del abuelo que combatió en la guerra, sino de la abuela que se quedó en casa a mantener la vida. Y ahí tal vez hayan historias que ni siquiera hemos volteado a ver y que están ocurriendo. Y ojo, se los cuento porque a mí también me pasó. Platiquen con sus mamás, con sus abuelas y todo, cuando todavía están lúcidas, cuando todavía te pueden contar esas historias, porque ya luego cuando son grandes dices, ay, ¿por qué no lo escribí en su momento? Eso que me contaban resulta que era parte de la historia, de lo que posteriormente vamos a reconocer como historia. Ellas la vivieron, no solamente te la están contando. Esto me recuerda cuando has mencionado la importancia de la oralidad dentro de los registros de la comunidad maya, ¿no? El archivo personal no es solamente el álbum fotográfico, sino también todo lo que nos pueden aportar en sus conversaciones nuestros y nuestras mayores. Muchas gracias, Ana Elvira, por esta entrevista tan fascinante y de la que hemos aprendido tanto. Un gran abrazo. Muchísimas gracias y los invito a seguir leyendo, escuchando y prestando atención a todo. Si os ha interesado este contenido, dadle a me gusta y suscribiros. Y sobre todo, compartidlo con aquellas personas que creéis que podrían estar interesadas. Y si podéis, dejadnos un comentario aquí abajo. Esto nos anima a seguir mejorando los contenidos del canal. Os esperamos muy próximamente en el siguiente vídeo del canal del Proyecto Gemo.